Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta segunda CIPA de la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Ya habíamos hecho una primera sesión donde habíamos trabajado como el primer ejercicio. Hoy vamos a tratar de avanzar en todos los ejercicios, ya que el día 19 de diciembre cerrará o daremos cierre a esta actividad. Entonces, por eso es muy importante que avancemos. Allí en el chat, vuelvo y los recuerdo, está la asistencia para que por favor la vayamos llenando. Entonces vamos a dar inicio y agradezco mucho que se hayan conectado tan puntualmente y que estén aquí participando en este espacio que se genera como estrategia de acompañamiento en el desarrollo de cada una de las actividades. Si en el transcurso de la presentación se nos van generando algunas dudas, entonces las vamos haciendo, por favor, para que nos vaya quedando muy claro todo el tema. ¿Listo? Vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un recorderis muy rápidamente sobre como el primer ejercicio. Habíamos hablado de cuantificadores, que era un cuantificador, entonces un cuantificador nos permite cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Las expresiones más usuales para representar un cuantificador son todos, algunos, ningunos, no todos, solo uno, existe por lo menos un y alguno. Entonces esos son nuestros cuantificadores. Entonces, pues como son como los más conocidos y los más utilizados. Los cuantificadores se dividen en unas clases. ¿Cuáles son esas clases de cuantificadores? Bueno, se dividen en cuantificadores universales. Los cuantificadores universales es una proposición verdadera para todos los valores de X. Y simbólicamente se denota con la letra A al revés, esta que tenemos acá. Unos ejemplos de eso es todo ser humano tiene derechos, ese es universal afirmativo, ¿sí? Es un cuantificador universal y está en términos afirmativos porque dice tiene, o sea, es afirmativo, y ningún animal terrestre vuela, que es universal negativo, que le estamos dando el valor de ninguno, o sea, que no existe ningún animal terrestre que vuele. Entonces es universal negativo, los cuales se simbolizan como el universal afirmativo, pues tenemos la A al revés, que es igual a X, E, U, tal que P de X. Y se lee que para todo, esta es que para todo X perteneciente al conjunto universal, se cumple el P de X, ¿sí? Y el universal negativo tenemos A, X, E, U, no PX. Entonces nos dice que para todo X perteneciente al conjunto universal, no se cumple el P de X. Entonces allí tenemos este tipo de cuantificadores. Acá vamos a verlo simbólicamente, entonces tenemos todo ser humano tiene derechos, es un universal afirmativo, tenemos nuestro lenguaje aquí simbólico, que se lee para todo X perteneciente al conjunto universal, se cumple que P de X. Es decir, todo ser humano X, tal que X tiene derechos. Ningún animal terrestre vuela, es universal negativo, tenemos nuestra simbología, y se lee para todo X perteneciente al conjunto universal, no se cumple el P de X. Es decir, todo animal terrestre X, tal que X, no vuela. Entonces ahí ya no se cumple el P de X. Y esos serían los universales.
Ahora, el otro tipo de clasificación de los cuantificadores es el existencial o particular. Es una proposición en la que existe algún elemento X en el universo que no es verdadero, ¿cierto? Simbólicamente se denota con la E al revés. Y acá tenemos unos ejemplos. Algunos estudiantes realizan las actividades, o sea, es existencial afirmativo, o sea, existen algunos estudiantes que realizan las actividades, afirmativo. Y algunos estudiantes no realizan, allí está nuestro negativo, no realizan las actividades, o sea que es existencial, negativo, los cuales se simbolizan como con la E al revés y tenemos que E de X perteneciente al conjunto universal, tal que X cumple el P de X. Es decir, que hay al menos un X que cumple el P de X. Y hay al menos una X que no cumple el P de X para el existencial negativo. Bueno, eso ya lo habíamos abordado la vez pasada. Acá estamos haciendo un recorderis muy rápidamente. Bueno, simbólicamente, entonces tenemos algunos estudiantes realizan actividades, existencial afirmativo, tenemos nuestra expresión simbólica y se lee existe algún X perteneciente al conjunto universal, tal que X cumple el P de X, es decir, existe en algún estudiante X, tal que X realiza las actividades. Y en el otro, que es el negativo, dice algunos estudiantes no realizan las actividades, que es el existencial negativo, la simbología, y se lee existe algún X perteneciente al conjunto universal, tal que X no cumple el P de X. Es decir, que existe algún estudiante X, tal que X no realiza las actividades. Listo. Esto sería para nuestro ejercicio número 1, que es lo que nos están pidiendo. Pilas en el ejercicio número 1. ¿Por qué? Porque nos piden que la proposición categórica que estemos generando, que es esta, algunos estudiantes realizan las actividades, tenga veracidad, o sea, sea cierta. Entonces allí algunos están teniendo errores a la hora de exponer o identificar el cuantificador que va a complementar esa proposición categórica. Y no están identificando que sea válida, que haya validez en esa proposición categórica. Entonces, pilas allí porque la proposición categórica que vamos a generar debe de tener validez, o sea, debe ser veraz. Listo. Bueno, las proposiciones categóricas son frases o términos que indican una cantidad en los argumentos del tipo proporcional, donde pueden denotar una pluralidad o singularidad de una proposición dada. Es decir, puede indicar la afirmación o la negación de todos o algunos de los elementos que compongan la proposición. Y está compuesta por un sujeto y un predicado, indicando la cantidad sobre el sujeto. O sea que vamos a tener unos cuantificadores que serían todos, algunos o ninguno, ¿sí? Y estos cuantificadores me van a indicar la cantidad sobre este sujeto y va a terminar con un predicado. Ejemplo de proposiciones categóricas. Ya hemos visto muchas, pero acá les traigo unos ejemplos. Todas las aves vuelan, que sería nuestra proposición P. Y nuestra proposición Q sería algunas aves no vuelan. Mira que acá estamos hablando de la clasificación del cuantificador, que puede ser universal o existencial o particular. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el universal y el particular. Las proposiciones otro ejemplo de proposiciones categóricas son: todos los estudiantes son aplicados y responsables. Algunos estudiantes son aplicados y responsables. Aquí también tenemos una proposición universal y una proposición particular.
Listo, ya teniendo claro qué son las proposiciones categóricas, vamos a mirar qué estructura tienen esas proposiciones categóricas. Entonces, la definición de la estructura de la proposición categórica está dada por un cuantificador, que ya dijimos cuáles eran los cuantificadores. En este caso, para las proposiciones categóricas, los más utilizados son todos, ninguno y algunos, ¿cierto? Entonces, esos son ese va a ser el cuantificador. ¿Qué hace? Cuantificar. O sea, me da el valor al sujeto. Listo. Luego viene el sujeto, luego la cópula y por último el predicado. Un ejemplo de eso es este. Todos los hombres son mortales. Todos va a ser nuestro cuantificador, que me da la cantidad al sujeto, o sea, que me envuelve en un conjunto universal a este sujeto. El sujeto van a ser los hombres, ¿sí? La cópula es son, ¿sí? Y el predicado, mortales. Entonces, ahí está la estructura de la proposición categórica. Vamos a ver cómo nos quedaría un ejemplo, cómo lo podemos clasificar o darle esa estructura. Y este hace parte del ejercicio número 3. El 2 es identificar quién es el cuantificador y cuál es la cópula, ¿sí? Entonces, es muy simple. Y identificar cuándo es una proposición universal, afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa. ¿Listo? Acá vamos a ver entonces las proposiciones categóricas, cómo las vamos a darle pues como la estructura. Profe, una preguntita. Sí, señor. Pues yo había compartido un avance en el foro y tú me dijiste que el ejercicio 3 estaba erróneo, porque pues no sé, la frase es todos los profesionales cursan especializaciones, ¿cierto? Pues yo puse el cuantificador, obviamente es todo, el sujeto sería pues, los profesionales, la cualidad del que cursa y el término predicado sería las especializaciones, ¿no? Sí, ¿O estoy mal? tendríamos que revisar qué fue lo que vi ahí mal. Sí, porque tú me dijiste que yo igual yo te escribí al Skype y tú me dijiste que, pues no me diste respuesta, pues te escribí sobre el error. Entonces, pues no sé, no me has dado respuesta. De pronto, si ahorita me respondes o algo, profe, Listo, porfa. ahorita lo miramos. Ahorita vamos a mirar específicamente pues como algunos ejemplos de los ejercicios que ustedes están desarrollando. Listo. Y miramos cuál fue el error. Listo, entonces acá tenemos algunas proposiciones, vamos a hacer como esa estructura de la proposición categórica. Ustedes en sus ejercicios tienen una proposición P y una proposición Q, donde la preposición, aquí en este caso, tenemos todas las aves son animales, algunas aves no son animales. ¿Listo? Entonces vamos a mirar o a definir la estructura. Entonces tenemos de la proposición P, la proposición va a ser P, el cuantificador todas, el sujeto van a ser las aves, ¿sí? La cualidad o la cúpula va a ser son, ¿listo? Que es lo que le da la cualidad son o no son. Y el predicado, animales. Ahora, la Q sería la proposición, sería Q, el cuantificador algunas, el sujeto aves, la cualidad no son y el predicado animales. Y así determinamos como esa estructura de una proposición categórica. ¿Qué más debemos de hacerle a las proposiciones categóricas o qué más hay? Hay una clasificación de esas proposiciones. ¿Cuál es esa clasificación? Las proposiciones categóricas se clasifican de acuerdo a la calidad y de acuerdo a la cantidad.
La calidad hace referencia de si son afirmativas o negativas y la cantidad si son universales o particulares. ¿Listo? Entonces, esas son la forma de clasificar esas proposiciones y las podemos categorizar en A, I, E, O. A, I viene del término latino afirmo, ¿sí? Aquí tenemos subrayaditos la A y la I. Las categorías A, I vienen del término afirmo. Y en estas categorías A, I van a estar las universales afirmativas y las particulares afirmativas. ¿Por qué? Porque hacen parte de ese grupo que afirma. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener muy claro allí. Entonces, por eso ahí vienen del latino afirmo. ¿Listo? Ahora tenemos las EO, ¿cierto? Y esas EO son tomadas del latino nego, o sea, niego. Y estas vocales designan a las proposiciones negativas, tanto universales como particulares. ¿Listo? Bueno, entonces cuando necesitamos determinar el tipo de proposición, si es A, E, I, O, entonces vamos a tener en cuenta que A, I son afirmativas y E y O son negativas, ¿cierto? Afirmativas y negativas. Entonces, las proposiciones universales afirmativas son de tipo A. Vamos a clasificarlas acá. Universales afirmativas que son de tipo A quieren decir que todo sujeto es predicado. Todo ese es P. Cuando hablamos todo ese es P, permítame que es que me está ingresando acá más estudiantes y les estoy dando acceso. Listo. Entonces, las universales afirmativas son proposiciones tipo A, donde decimos que todo sujeto es predicado, ¿sí? En este caso, el cuantificador va a ser universal y la cualidad va a ser afirmativa. Para poder identificar este tipo de proposiciones, entonces tenemos en cuenta eso, que el cuantificador sea universal y la cualidad sea afirmativa. En ese caso, vamos a decir que son tipo A. ¿Listo? El otro tipo de clasificación son las universales negativas, que son proposiciones tipo E. ¿Listo? O de categoría E. Y esa me dice que ningún sujeto es predicado o todo sujeto no es predicado. Es lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las proposiciones E o de la categoría E deben de ser universales pero negativas. Y tenemos en este caso que el cuantificador va a ser universal y la cualidad va a ser negativa, ¿cierto? Entonces siempre va a ser así, el cuantificador va a ser universal y la cualidad va a ser negativa para que la proposición sea tipo E. Ahora, tenemos la particular afirmativa, que son proposiciones tipo I o de categoría I. Y aquí tenemos que algunos sujetos son predicados. El cuantificador debe ser particular, o sea, debe tener el algunos, y la cualidad debe ser afirmativa para que sea tipo I. Y las proposiciones tipo O son para todas esas proposiciones particulares negativos, o sea, algunos S no son P. El cuantificador va a ser particular y la cualidad va a ser negativa. Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces tenemos la proposición P. Todas las aves son animales. ¿De qué tipo va a ser esta proposición? Va a ser universal. ¿Por qué? Porque todas
es un cuantificador universal. ¿Listo? Todas es un cuantificador universal y son es afirmativo. Estoy afirmando que todas las aves son animales. Por lo tanto, esta proposición es universal afirmativa y es tipo A. Todo S es P. Es un cuantificador universal y una cualidad afirmativa. Vamos a mirar otro. Algunas aves no son animales. Entonces, miremoslo. Algunas es un cuantificador ¿qué? ¿Alguien? Particular, profe. Es un cuantificador particular. Muy bien. Y no son es una cualidad negativa, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cómo clasificaríamos esta proposición? Entonces, venimos y buscamos. Aquí dice, algunos S son P, o sea que tiene que ser que el sujeto, o sea, que el cuantificador sea particular, pero la cualidad sea afirmativa. Y aquí nuestra cualidad es negativa, ¿cierto? Entonces vamos a decir que es de tipo O. ¿Por qué? Porque aquí el cuantificador es particular, pero la cualidad es negativa. Entonces es tipo O. Entonces particular negativa es una proposición tipo O. Algunos sujetos no son predicados. El cuantificador es particular y su cualidad es negativa. ¿Listo? ¿Hay claridad aquí o todavía no? ¿Preguntas, dudas? Pues yo estaba enredada, pero no, sí, ya lo logré entender, profe, muchas gracias. Por eso era que no lo había hecho cuando le envié la parte del trabajo. Ok, súper bien. Bueno, queda clarito. Bueno, entonces, adicional de poder clasificar en categorías nuestras proposiciones, existe algo que se llama, este cuadrito, que se llama el cuadro de la oposición, ¿sí? Tradicional de la oposición. Y este cuadrito o este diagrama que se llama el cuadro tradicional de la oposición es un cuadrito que nos permite relacionar esas proposiciones simples, esas proposiciones categóricas, perdón. ¿Listo? Y no lo relaciona dependiendo del tipo de proposición. Entonces, tenemos que si tenemos una proposición tipo A y una proposición tipo E, entonces su relación tipo A-E va a ser contraria, tal ahí como dice nuestro cuadrito. ¿Sí? Tipo A. Profe, repíteme eso, por favor, pues desde que empezaste con lo del cuadrito, por favor. Bueno, entonces se llama el cuadro de la oposición, ¿cierto? ¿Y qué hace este cuadrito de la oposición? Relacionar las proposiciones categóricas, dependiendo del tipo que sea, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tengo una proposición, acá vamos a mirar esta. Entonces tenemos acá que P es una proposición tipo A, acá está, y que Q es una proposición tipo O. Por lo tanto, la relación entre la proposición P y la proposición Q es contradictorias, ¿sí? Ahora, si mi proposición P fuera tipo A y mi proposición Q fuera tipo E, entonces su relación serían contrarias. ¿Y qué significa todo esto? O sea, ¿de dónde sale? Bueno, se llama el cuadro de las oposiciones, ¿cierto? De la oposición. Y hay unas reglas de oposición. Entonces, la ley de contradictorias, que sería tipo A, tipo E, contradictorias, o tipo A, tipo O, tipo E, tipo I, ¿sí? Que son contradictorias. Nos dice que dos proposiciones con un mismo sujeto y predicado y que difiere tanto en la calidad como en la cantidad son contradictorias. ¿Listo? Entonces, acá nos dice dos proposiciones con un mismo número de sujeto y predicado y que difieren tanto de la calidad como de la cantidad son contradictorias.
Ahora, la ley contraria, que sería tipo A, tipo E, que son contrarias, nos dicen que dos proposiciones son contrarias si son proposiciones universales que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado difieren de cantidad. O sea que la una puede ser algunos, la otra ninguno, ¿sí? Difieren de esa cantidad. Las subcontrarias, que serían tipo I, tipo O, nos dice que dos proposiciones son subcontrarias si son proposiciones particulares, que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, difieren en calidad. Y las subalternas son proposiciones, son aquellas que teniendo el mismo sujeto y el mismo predicado, solo difieren en cantidad y no en calidad. ¿Listo? Entonces, esas son como las reglitas, pero en sí lo podemos manejar muy fácilmente ubicando o identificando primero si mi proposición de qué tipo es, A, O, E, I, y luego ubicándolas en este cuadrito, en este diagrama, y ahí ya yo me guío. Listo. Tipo A, tipo O, contrarias. Si es tipo E, tipo I, contradictorias también, contradictorias, perdón. Si son tipo A, tipo E, contrarias. Si es E, O, subalternas. Si es I, A, también son subalternas. Y si es I, O, son subcontrarias. Listo, ¿queda claro allí? O retomamos. Profe, Ya no, después me- no, no me queda claro. Ok, Paola. A ver, vamos a tomar como un ejemplo, un ejemplito. Sí, por favor, el Acá, ejemplo. diferente para que lo podamos verificar. Vamos a mirar un ejemplo. Bueno, vamos a suponer. Listo, tenemos. Todos los docentes cursan diplomados. Todos los docentes cursan diplomados. Vamos a clasificarla. Esa va a ser nuestra proposición P. Voy a dejar acá de compartir un momentico para que podamos escribir. Para que podamos escribir y les quede más claro. ¿Listo? Les voy a compartir así para que me deje escribir. Entonces dice, ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces dice, acá el ejemplo dice, vamos a tener una proposición P que se va a llamar, todos los docentes cursan diplomados. Y una proposición Q que va a ser algunos docentes no cursan diplomados. Listo. ¿Qué vamos a identificar? Primero, vamos a identificar cuáles son cuál va a ser nuestro cuantificador. Entonces, en todos los docentes cursan diplomados. ¿Nuestro cuantificador cuál es? Universal. Bueno, no, sí, pero primero identifiquemos como la estructura. ¿Cuál es nuestro cuantificador? Todos. 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 Este es nuestro cuantificador. Listo. ¿Y cuál es la cópula o la acción? Cursan. Cursan.
Muy bien, cursan. Listo. En la Q, entonces sería algunos, ¿cierto? Y no cursan. Perfecto. Ahora sí lo vamos a clasificar. Entonces, ¿qué sería sería qué? Una proposición ¿qué? Afirmativa. Pero, Universal, afirmativa. perfecto. Universal, afirmativa. Muy bien. Ahora, la Q sería Sería particular negativa. particular negativa. Listo. Ahora sí vamos a mirar, me voy a devolver a la diapositiva anterior y vamos a ver. Listo. Tenemos que nuestra proposición P es universal afirmativa. ¿Listo? Como es universal afirmativa, entonces teniendo en cuenta este cuadrito que les estoy mostrando acá, entonces es universal afirmativa. Entonces sería tipo ¿qué? A. Ah, perfecto. Entonces, universal afirmativa, tipo A. Y la segunda es particular negativa. Entonces, miremos acá. O. Perfecto. Es particular negativa, o sea que es tipo O. Listo. Yo ya las clasifiqué en tipo A, tipo O, si es universal afirmativa, particular negativa. Identifiqué como la estructura. Ahora sí, me voy a ir a mi cuadrito, que es este. Listo. Lo voy a pegar acá para que ustedes lo puedan ver. Listo. Ya lo pegué acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una que es tipo A, que sería la P, ¿sí? Y mira, y una tipo O sea que aquí dice O, entonces esa sería Q. Por lo tanto, ¿cuál es la relación entre P y Q? Contradictoria. Y simplemente digo que la relación, acá voy a poner, la relación entre las proposiciones categóricas es contradictoria. Así queda más claro. Sí, señora. Señora. Sí, profe, claro. Listo. Eso es todo lo que yo debo de hacer. Ir como clasificando esas proposiciones. Bueno, vamos a continuar. No me voy a volver a modo presentación para que ustedes puedan ver. ¿Ustedes así ven bien o lo paso a modo presentación? Pues yo creo que así vemos bien, pues en mi caso sí, no sé los demás compañeros. Sí, profe, como quieras. Sí, para que podamos escribir si hay que hacer otro ejemplito, entonces podamos escribir más fácil. Entonces, listo, vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, así hago como esta clasificación de nuestras proposiciones. Entonces, aquí digo que de acuerdo al esquema propuesto, P y Q, o la relación entre P y Q, es contradictoria. ¿Listo? Ya es dependiendo si es AO, si es EI o AI o EO, ¿sí? Qué combinación se genere, es que yo puedo decir que esa relación entre esas proposiciones, ¿de qué tipo es? Contradictorias, contrarias, subalternas, subcontrarias, ¿listo? Eso es lo que debemos de hacer ahí, listo. Entonces, lo que acabamos de ver fueron las clases de proposiciones categóricas, donde nos dicen que existe o que usamos un sujeto y un predicado y que decimos que universal afirmativa es que todo S es P, en la universal negativa que ningún S es P, particular afirmativa algún S es P y particular negativa algún S no es P. Miren acá muy bien que las proposiciones categóricas que más usamos siempre son todo, ningún o algún, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta.
de que estas son las más comunes usadas y son las que utilizamos en el trabajo que estamos haciendo. Entonces siempre trabajamos todo, ningún, algún y pare de contar. Carlos, dime. Bueno, mientras Carlos nos puede hablar, vamos a ir mirando. Entonces, ya sabemos que esas son las más utilizadas y son las que debemos de usar en nuestro trabajo. Entonces son todo, ningún, algún y algún. Para que lo tengamos en cuenta allí a la hora de crear nuestros o de asignar el cuantificador a las proposiciones que nos están planteando. Entonces vamos a ver un ejemplo. Todos los colores hacen parte del arco iris. Este va a ser nuestra proposición. ¿Cuál es el cuantificador? Todos, ¿cierto? El cuantificador es todos. ¿Y cuál es la cualidad? Hacen. ¿Sí? Esa es la cualidad. Entonces, es decir, que la proposición categórica, esta proposición categórica, se clasifica como universal afirmativa, es decir, todo sujeto es predicado. Y si construimos una para cada clase, ¿cómo nos quedaría? Entonces vamos a construir una proposición que cumpla las características de cada clase de proposiciones categóricas. Entonces ya tenemos acá la universal afirmativa, que nos dice todos los colores hacen parte del arco iris. Recuerden que la proposición universal es todos o ningún. Ya lo que cambia es que sea afirmativa o negativa. Entonces, universal negativa sería ningún color hace parte del arco iris. El ningún ya le da ese aspecto negativo. ¿Listo? Algunos están utilizando todos los colores no hacen parte del arco iris. También es aceptable, pero aquí, bueno, también es correcto utilizar todos los colores no hacen parte del arco iris, porque también es un cuantificador universal y el poner no hace parte hace que la cualidad sea negativa. Entonces también es válido. ¿Listo? Ahora, particular afirmativa. Algún S es P. Entonces, particular afirmativa sería algunos colores hacen parte del arco iris. Ya es particular y está siendo afirmativo. Y para el particular negativo vamos a utilizar también el algún, S no es P. Utilizamos el cuantificador algún, pero a la cualidad le incluimos el no, ¿cierto? Entonces nos quedaría algunos colores no hacen parte del arco iris. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Listo. Entonces nosotros podemos tomar una de las proposiciones categóricas y crearles el resto de clases de proposiciones. Entonces vamos a hacer un ejemplito, ¿listo? Vamos a hacer otro ejemplito aquí construido entre todos para que nos quede muy, muy, muy claro. Entonces, vamos a hacer este. ¿Qué dice? Profe, pero ese todavía nos sirve, o sea, nos sirve para el ejercicio 3, ¿cierto? Este es También del ejercicio 2. ok. El que estamos viendo. Este que estamos viendo es el ejercicio 2. El 3 era la clasificación, o sea, la estructura de la proposición categórica y clasificarlas en A, E, I, O. Y utilizar el diagramita. Listo, entonces acá vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta proposición.
que dice, algunos ejercicios del curso de pensamiento lógico son difíciles de comprender. ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar el cuantificador. Cuantificador. ¿Cuál es? Algunos. Algunos. Muy bien. Entonces, algunos va a ser nuestro cuantificador. ¿Y la cópula o la cualidad? Pensamiento lógico. No, señora. Son difíciles. Son Ah, sí. difíciles. O son. O sea, el difícil les hace parte allá del resto de la estructura, pero el son es el que me le da la cualidad, son o no son. Entonces, son es la cualidad. ¿Listo? Perfecto. Ya identificamos entonces el cuantificador y la cualidad. Como ya identificamos el cuantificador y la cualidad, ahora sí vamos a decir cuál es la clasificación de la proposición. Entonces, de acuerdo al cuantificador, ¿es una proposición qué? Creo que particular afirmativa. Particular. Y de acuerdo a la cualidad, es afirmativa. Muy bien. Es ahí donde nosotros tenemos como ese... O sea, es ahí donde nosotros tenemos la clave. Primero identificamos el cuantificador y después decimos, bueno, la cualidad es afirmativa o es negativa. Entonces, ahí es donde vemos. Entonces, pilas. La cualidad son, no son, hacen, no hacen. ¿Listo? Como eso que le da la cualidad. Listo, ya la clasificamos, ya identificamos el cuantificador, la cualidad, la clasificación. Ahora entonces vamos a hacer el otro tipo de proposiciones. Entonces ya tenemos la particular afirmativa. Vamos a hacer la particular negativa. ¿Cómo quedaría? No son. Pero ¿cómo nos quedaría toda la proposición? Nos quedaría algunos, ¿cierto? Ejercicios del curso Ejercicios de del curso de pensamiento lógico no son difíciles de comprender. perfecto. Lógico, no son difíciles de comprender. Muy bien, así sería la particular negativa. Ahora, vamos a hacer las universales. Entonces recuerden que hay universal afirmativa y universal negativa. Primero vamos a hacer la universal afirmativa. ¿Cuál es el cuantificador de la universal afirmativa? El cuantificador de la universal. Todos. 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 Algunos recuerden que es particular. Todo y ningún es universal. Algunos es particular. Entonces, todos los ejercicios del curso de pensamiento lógico son Profe, difíciles. Dime. para cambiarle a universal afirmativo no podría incluso cambiar el contexto de de la premisa. Por ejemplo, decir todos los ejercicios del curso de pensamiento lógico son fáciles de comprender. O sea, cambiar el difícil por fácil, cambiaría todo el sentido, ¿no? Sí, cambias el sentido. Pero aquí lo único que nos están pidiendo es que sigamos el mismo contexto de la proposición, simplemente que la convirtamos en universal afirmativa. Entonces, como están diciendo, a nosotros nos están diciendo, son difíciles de comprender. Entonces, aquí universal afirmativa sería que todos los ejercicios son difíciles. Estamos afirmando que todos son difíciles. ¿Listo? Entonces, tenemos que mantener el sentido, simplemente cambiar la clasificación. Ok, profe, comprendido. Ahora, universal negativa. ¿Cómo sería?
Entonces recuerden que podemos utilizar las dos opciones que les di. Todos los ejercicios del curso de pensamiento lógico no son difíciles de comprender o ningún, ¿listo? Ningún ejercicio del curso. Lo más normal de utilizar es ningún, ¿sí? Muy difícil vamos a encontrar todos para universal negativo. Entonces tratemos de utilizar el ningún. Ningún ejercicio del curso de pensamiento lógico es difícil de comprender. ¿Listo? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. Sí, señora. Sí, profe, bien. Bueno. Vamos entonces aquí a continuar. Víctor, dime. Profe, ahí en el último usted cambió el son por es. No hay ningún problema ahí. No hay ningún problema. Acuérdate que son es por singular, plural, ¿sí? Entonces, pueden dejarlo en son también. ¿Listo? Ok, gracias. Ningún ejercicio del curso de pensamiento lógico son difícil de comprender. Bueno, listo. Ahora vamos a venir y vamos a hablar acerca del pensamiento. ¿Listo? Y del razonamiento y los tipos de pensamiento y razonamientos que hay. Entonces, el pensamiento o las formas de pensamiento se clasifican en el pensamiento en percepción, abstracción y generalización, juicios por combinación de conceptos y razonamiento. ¿Listo? Esas son las clases de pensamiento que hay. Entonces, la primera forma del pensamiento que hay es la formación de conceptos a través de la percepción, de la abstracción, de la generalización. Esa primera forma de pensamiento es la que generan cuando estamos niños, ¿cierto? Que aprendemos a pensar a través de lo que percibimos del ambiente, del sitio donde estamos, de la abstracción y de la generalización de lo que vemos y sentimos. La segunda forma de pensamiento es el juicio formado por la combinación de conceptos. Entonces, ahí es donde ya nosotros comenzamos a mirar y a generar conceptos. ¿Listo? Por ejemplo, Juan no cree en Dios porque es ateo. En esta oración se tienen dos juicios, ¿cierto? Juan no cree en Dios y Juan es ateo. El por qué es un término de enlace. Y en la última forma o la tercera forma de pensamiento es el razonamiento. Esta es la más compleja y la que se expresa mediante argumentos. Consiste en la relación que se establece entre varios juicios de manera que uno de ellos se obtiene como consecuencia o como conclusión. Entonces, por ejemplo, tenemos unas proposiciones y la primera proposición que nos dice, o le podemos decir juicio, la primera proposición que nos dice, todos los árboles son vegetales. La segunda proposición que nos dice, los pinos son árboles. Entonces, como conclusión, ¿yo qué podría decir? Los pinos son vegetales, ¿cierto? Bueno, entonces el razonamiento como tal está constituido por unas premisas que me llevan a una conclusión. Y existen dos tipos de razonamiento.
el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Vamos a hablar del primero, el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel en el que partiendo de un principio general obtenemos una conclusión de menor extensión. Ejemplo, todo fruto tiene sabor. Es una la premisa mayor. Estamos diciendo que todos los frutos tienen un sabor. Toda manzana es fruta, ¿cierto? Esa es la premisa menor. Entonces, de esas dos premisas voy a obtener una conclusión donde puedo decir que todas las manzanas tienen sabor. ¿Por qué? Pues porque son frutas. Entonces, con este tipo de razonamiento no se crea conocimiento, mientras que con el inductivo sí. ¿Por qué? Porque del deductivo yo lo que hago es deducir las cosas. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar ahora el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo es un razonamiento que va de lo particular a lo general. Es decir, que consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, este razonamiento inductivo es el razonamiento que utilizamos para hacer investigación, para crear conocimiento. ¿Por qué? Porque parte de la observación, de qué es lo que yo observo para poder inducir algo. Entonces, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole se establecen conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Este razonamiento es el que utilizan para predecir, por ejemplo, el clima. ¿Por qué? Porque se basan en el comportamiento que tiene el clima y de ciertos parámetros y con eso sacan una conclusión, que es lo que nos llegan como a nuestros celulares o lo que ponen en la televisión. Bueno, el día de hoy hay tanto porcentaje de precipitación, va a ser sol, va a ser frío, va a llover, tormentas eléctricas. ¿Por qué? Porque se genera de unas observaciones y unos datos que yo tomen. Ese es el razonamiento inductivo. Un ejemplo de esto es por ejemplo, he observado el cuervo número 1 y era color negro. Observé el cuervo número 2 y también era negro. El cuervo número 3 era negro. Luego, pues todos los cuervos son negros. Entonces identifico las premisas y la conclusión. Entonces, premisa 1. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Premisa 2. El cuervo número 2 también era negro. El cuervo número 3 también. Ahora, la conclusión, ¿cuál es? Todos los cuervos son negros. ¿Sí ven? Entonces, a ese razonamiento le digo inductivo. Vamos a mirar un ejemplo. Tengo el argumento. Juan es estudiante de la UNAM y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAM y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Los estudiantes de la UNAM desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer en un argumento? Identificar las premisas y la conclusión. Entonces, premisa 1. Juan es estudiante de la UNAM y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Por lo general, las premisas están separadas por puntos seguidos. Entonces, hasta el primer punto va a ser una premisa y el siguiente punto va a ser la siguiente premisa. Entonces, por eso aquí tenemos en nuestra primera premisa, Juan es estudiante de la UNAM y desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Premisa 2. Ricardo, su amigo, también es estudiante de la UNAM y desarrolla habilidades
para un aprendizaje autónomo y significativo. Conclusión. Los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Listo. Los argumentos siempre tienen dos premisas y una conclusión. Pilas porque ustedes están sacando más premisas de las que existen. Entonces son dos premisas y una conclusión. Listo. Entonces, ¿qué tipo de razonamiento es este? Es inductivo. ¿Por qué inductivo? Porque parto de una generalidad a una particularidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué miro? Que Juan es estudiante de la UNAD y desarrolla algunas habilidades. Luego miro que Ricardo también es estudiante de la UNAD y también desarrolla esas habilidades. Por lo tanto, puedo concluir que todos los estudiantes de la UNAD pues están en capacidad de desarrollar las mismas habilidades. Entonces, como justificación, yo digo, el argumento es de tipo inductivo, ya que parte de una experiencia de dos estudiantes para inducir o concluir que los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para su aprendizaje. Extraen conclusiones a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares. Los argumentos inductivos parten de esta observación y luego generalizan, ¿cierto? Entonces parten de unas particularidades a una generalidad. Y se obtiene una conclusión basándose en las probabilidades y en la intuición. ¿Sí ven? Entonces, por eso digo que es inductivo. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta ahí? ¿Por aquí alguien me alzó la mano? No. ¿Listo? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, por favor. Hagamos otro ejemplito para que nos quede muy claro. Johnny, cuéntame. No, mi duda era, o sea, entonces el argumento inductivo es cuando parte de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Mira, acá lo pusimos. Es cuando partimos de observaciones y luego las generalizamos. De algo particular y lo generalizamos. Eso es inductivo. Entonces, decimos, Juan estudia en la UNAD y por lo tanto adquiere unas habilidades. María también estudia en la UNAD y adquiere unas habilidades. Pedro estudia en la UNAD y adquiere algunas habilidades. Entonces yo ya hice esa observación y vi que particularmente se ha ido impactando cada uno de los estudiantes. Por lo tanto, yo puedo concluir que todos los estudiantes que hacen su proceso en la UNAD, pues adquieren esas habilidades. Entonces ya generalizo y tomo todo el conjunto y digo, todos los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. ¿Sí viste? Sí, entonces, digamos ese mismo ejemplo en la diapositiva anterior que dice de cada estudiante y en la conclusión dice los estudiantes. Si cambiamos eso de los estudiantes a otro estudiante, por ejemplo, María, ¿seguiría siendo inductivo o cambiaría? Cambiaría. Porque cuando yo digo, a ver, espérate y verás, vamos a ver un ejemplo acá. Miremos este ejemplo para que nos quede clarito. Entonces tenemos este argumento. Es que dice, todos los docentes de la UNAD deben de cumplir con un perfil profesional. Sara es docente de la UNAD. Por lo tanto, Sara cumple con el perfil requerido como docente de la institución. Entonces tenemos premisa 1. ¿Qué sería? Todos los docentes de la UNAD deben de cumplir un perfil profesional, ¿cierto? Premisa 2. Sara es docente de la UNAD, ¿cierto? Conclusión. Pues si Sara es docente de la UNAD, pues Sara cumple con el perfil, ¿cierto? Que pide la institución. ¿Qué
¿Qué tipo de razonamiento es? Deductivo. Deductivo. ¿Por qué es deductivo? Porque va de lo general a lo particular. Perfecto. Entonces ya yo generalizo, ¿cierto? Voy de lo general a lo particular. Entonces, de lo que me preguntaba ahorita, se me olvidó tu nombre. Bueno, lo que me preguntabas ahorita. ¿Cómo lo cambio de inductivo a deductivo? Entonces, para cambiarlo, yo voy a decir, los estudiantes de la UNAD desarrollan habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Juan es estudiante de la UNAD. Por lo tanto, Juan desarrolla habilidades para un aprendizaje autónomo y significativo. Ahí yo ya deduciría que si estudio en la UNAD, pues adquiero esas habilidades, ¿cierto? Lo deduzco. ¿Por qué? Porque dice que todos los estudiantes que allí hagan su proceso académico, pues adquieren unas habilidades. Entonces, debemos de tener en cuenta esa diferencia. El inductivo parte de unas particularidades a una generalidad. Y el deductivo parte de una generalidad a una particularidad. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, señora. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo. El trabajo de por sí es corto, no tiene como mucho tema. La verdad es, hablamos nomás sobre las proposiciones categóricas, su clasificación y el razonamiento. Es de lo único que abordamos, pues como en esta unidad. Es corto. Aprovechemos este espaciecito, unos 5 minuticos más para aclarar dudas. Ya ustedes me dicen si tienen alguna duda, quiere que abordemos algo en específico para que nos quede muy, muy, muy clarito y ya hoy nos podamos ir y terminar, o en estos días que nos queden, podamos ir y terminar nuestra actividad para hacer la entrega que cierra el 19 de diciembre. Cuénteme, pues. Profe, pues yo la verdad ya despejé dudas con lo que usted nos explicó y entonces pues me retiro. Muchísimas gracias por todo. Una feliz noche a todos. Perfecto. Muchísimas gracias. Me alegra mucho que hayas despejado dudas. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría compartir este video para yo volverlo a repasar mañana? Claro que sí. Ustedes me esperan un poquitico y mañana ¿Lo envía por el foro o por dónde, profe? por todos lados. Yo lo comparto en el foro, lo envío al WhatsApp, a la Sky. Yo se los estoy compartiendo y les envío el video para que vuelvan a mirarlo. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Con mucho gusto. Profe, si yo subo ahorita al foro los dos, o sea, el ejercicio 3 y 4, ¿usted me podría realimentar o ya no? Justamente estoy terminando de hacer realimentaciones, entonces sí, aprovechen. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta. ¿Hasta qué tiempo recibe para hacer realimentación? Bueno, yo trato de hacerlo casi hasta 2 días antes de cerrar la actividad, lo establecido por la universidad. Es que lo que se suba 3 días, lo que se suba 3 días antes del cierre de la actividad, pues no se realimenta. Yo trato de hacerlo 2 días antes. Sí les voy a pedir el favor que lo hagan pues hasta el 17. Así entre 17 y 18 yo hago como el último barrido
y ya quedamos listos como para la entrega. ¿Listo? Listo, profe. Profe, yo creo que yo ya corregí el error que tú me habías dicho. Sí, Sí, ya, porque pues ahorita me di cuenta mientras estábamos en la presentación. perfecto. Su, O sea, si ya te dejé observaciones y lograste sí, identificar qué era, lo puedes ya entregar en pues el método sería, de evaluación. pues faltaría el último ejercicio, el 4, si no estoy mal. Ah, perfecto. Vayamos trabajando entonces como en la consolidación y en los criterios de presentación. Recuerden que el documento debe tener una portada, una No, pues introducción, eso yo ya lo tengo unos listo. objetivos. O Ah, sea, perfecto. prácticamente yo lo tengo listo, pero pues me da vaina que de pronto el ejercicio 4 me haya quedado algo. No, súbelo y ya lo miramos. Yo Pero lo justamente estoy subo haciendo al al momento de foro, evaluación, no, al foro. al foro. Yo voy a hacer un barrido para que ustedes ya puedan ir consolidando y hagan la entrega lo antes posible. Bueno, señora, muchas gracias. Bueno, profe, muchísimas gracias. Yo voy a estar entonces en contacto. Mil gracias. Perfecto, bueno, como no hay preguntas y logramos tener claridad, entonces vamos a dar por terminada esta CIPA. Muchas gracias por su participación. Espero que hayan podido generar su asistencia y voy a estar muy atenta compartiéndoles todo y haciendo la realimentación correspondiente. Feliz noche para todos y estamos ahí en contacto. Cualquier cosita, ustedes ya saben cuáles son nuestros medios de comunicación. Gracias a usted, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Chao. Feliz noche, que estén muy bien. Profe, hasta luego, que me le pague. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Feliz noche.